Las caras de Belmez. Resultados sorprendentes. Pasó el tiempo y los resultados fueron sorprendentes, ya que todos pudimos comprobar cómo en las planchas generadas en Belmez y ubicadas en Alicante, semanas después se producían modificaciones en forma de rostros perfectamente definidos. Lo cierto es que el fenómeno detonó el 23 de agosto de 1971 y hasta la fecha sigue dando que hablar. Incluso tras la muerte de María Gómez Cámara, ya nunca nadie ha podido demostrar ni la autenticidad ni la falsedad de tales manifestaciones. Pese a esto, hay algunos que se autodenominan investigadores o periodistas y que se atreven a decir que las caras son falsas, incluso sin haber ido a verlas. Y ante la pregunta, ¿por qué dices que son falsas?, su respuesta es, son falsas porque no son verdaderas. Hola amigos del Quinto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido. Me hubiera gustado estar con vosotros en directo, pero bueno, por distintos motivos no puedo estar. Las circunstancias de la vida han hecho que por lo menos de forma digital pueda acompañaros, que podáis disfrutar de este congreso y bueno, espero que esta charla, estas meditaciones en muchos casos, pues os sirva, os guste y podamos pasar todo un buen rato. Me gustaría haber compartido con vosotros ese momento de preguntas, de dudas, de compartir. Y muchas veces nos contáis también vuestra propia experiencia. La verdad es que para mí es un placer y un honor el estar aquí con vosotros. Y como digo, a pesar de mi imposibilidad de estar de forma física, por lo menos puedo estar con vosotros de forma personal. Bueno, en un improvisado estudio de grabación, pues voy a intentar contaros investigaciones mías, investigaciones personales. En todos estos sitios que os voy a comentar, he estado en los investigadores, evidentemente, hay personas de las que voy a hablar. No la he conocido y tampoco tengo y hubiera tenido mucho interés en conocerla, pero bueno, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Eso también me gustaría comentaros. También quiero deciros que desde el punto de vista personal, aquí no hay ninguna apología ni religiosa, ni política, ni incluso cientificista. Hay que estar abierto a la mente. Me decían hace unos días que por qué hacía un programa de misterio, por qué investigaba, por qué participaba en congresos como este que lleva la palabra parapsicología. Y yo decía que me gusta conocer y yo añadiría, me gusta aprender. Con H y sin H, lo digo muchas veces, el aprender, el coger, el saber, pues poder buscar en todos esos conocimientos. Algunos serán reales, otros a lo mejor no tanto, otros son hipótesis, pero bueno, la vida está llena de hipótesis, teorías y búsqueda de la verdad. Todos buscamos de una forma u otra esa verdad que nos llene, nos planifique realmente nos mantengan plenos ante todas las circunstancias.
muchos de vosotros seguro que conocéis mis investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, pero ahí evidentemente hay parte de conocimiento, de investigaciones puras y hay otro de, evidentemente, de ese límite con la realidad que conocemos. No hay que creerse tampoco, ni lo que yo diga, ni lo que digan los demás, ni no creerlo tampoco. Yo os pediría que más que oírme, me escuchéis. Y a partir de ahí, saquéis vuestras propias conclusiones. Algunos estaréis a favor, otros no tanto, otros pues estarán en duda, otros pues resulta que dirán pues que todo es verdad o que nada lo es. Y bueno, simplemente si os puedo abrir ese poquito de conciencia, ¿eh? De conciencia, de abrir vuestra mente, pues me gustaría y me encantaría que pudiera ser así. La charla, bueno, está 50, 40 y tantos minutos, espero no pasarme, y a lo mejor me quedo corto, no lo sé, porque tengo un reloj y si veis que miro aquí abajo es para no pasarme del horario, porque como digo muchas veces, hay veces uno que es como un diésel antiguo, tarda en arrancar, pero cuando arranca muchas veces es difícil de parar. Como digo, la charla que he preparado y que David Flores me pidió en su momento, le he querido llamar Milagros y Embaucadores. Pero milagro, y vuelvo a decir, tengáis el concepto y la creencia religiosa o no tengáis ninguna, desligarla completamente de lo que es la religión, completamente de cualquier ideología. Vamos a hablar de eventos que han sucedido. Hay veces que van muy cerquita de las leyendas, de esa historia, porque bueno, nos vamos a remontar al siglo XVI, siglo XV a veces. Incluso podríamos remontarnos mucho más y al principio nos remontaremos a miles de años, a muchos siglos detrás, 4 o 5 mil años antes bueno, de nuestra era. Vamos a hablar de milagros y embaucadores. Pero embaucadores no desde el punto de vista del estafador. Habrá personas que lo hagan y que crean que están haciendo bien y otras personas pues que sepan, a fin de cuentas, si lo hacen bien o no. Yo simplemente os voy a exponer lo que yo he investigado y después sacáis vuestras conclusiones. Quizá hay algunos que seáis seguidores de estas personas, otros no. Pero bueno, los elementos, la realidad está ahí. Por lo cual, como digo, si alguno pues después tiene algo que refutar, que comentar o que hablar, pues bueno, también me gustaría dejaros la ruta y el camino de contacto. El correo, y comento al principio, porque si no, al final uno se le pasa y al final intentaré, si me acuerdo ahora otra vez, pues es contacto arroba la rueda del misterio.es. Repito, contacto arroba la rueda del misterio.es, igual que el programa que dirijo y que muchas veces lo grabo aquí donde está y no quiero ni estudios de grabación, ni quiero lugares enormes. Realmente para mí me es mucho más cómodo y mucho mejor y se pasan muy buenos ratos compartiendo con los amigos. Y bueno, si queréis después, ya sabéis, los Facebook y demás, pues me imagino que David también lo comentará. Si no, buscad la Rueda del Misterio y podréis encontrar pues, muchos datos. Si no, Miguel Ángel Pertierra o Miguel Ángel Pertierra Quesada. Bueno, algunos me conoceréis, otros no me conoceréis. Me habrán presentado, pues bueno, que si título académico, que si investigaciones. Y yo lo que soy es un curioso. Siempre digo que la curiosidad, la investigación. Y muchas veces a mí me gustaría ser como aquellas personas del Renacimiento, personas que tenían esa duda, esa gana de conocer y que a pesar de haber estudiado, a pesar de tener, pues en muchos casos, la posibilidad de conocer una información holística, eh, me tengo que centrar a mi base científica, pero siempre con una amplitud de datos. Como digo, vamos a hablar de milagros. El milagro no es que una virgen con Cristo, que un Buda,
que San Daniel, dentro de la historia judío-cristiana, y realice una curación. El milagro del griego, un momento crucial de su vida, una enfermedad. Llevase a la muerte, al óbito definitivo de la persona, que falleciese o que estuviese en unas condiciones de muy mala calidad personal. Como digo, el milagro sería la curación rápida, completa y espontánea. Espontánea, que no hay ninguna mediación, porque claro, si ponemos una medicación, si tomamos una terapia, si hacemos algún tipo de curación, diremos, claro, realmente se ha producido por un efecto secundario. Fijaros, en épocas de pandemia, como en un momento determinado, efecto de una vacuna o de una medicación puede tener efectos colaterales, tanto para bueno como para malo. Muchos habéis conocido parte de la medicina, pues por esta, como digo, pandemia que estamos todos sufriendo, uno de una forma, otro de otra. Aquí yo creo que menos algunos que, bueno, no vamos a entrar y están, bueno, lucrándose y potenciándose la pandemia, la gran mayoría la estamos sufriendo, ya digo, de una forma o de otra. Pues el milagro significa eso, una curación rápida, espontánea y completa. No valen las remisiones espontáneas de algunos tumores que ya conocemos, como puede ser algunos tipos de meningioma, incluso los melanomas de la piel. Hay algunos casos puntuales que se conocen. Son elementos que hoy en día no se saben por qué se curan, no se sabe cuál es el motivo y no hay ningún elemento físico que conozcamos. Algunos lo atribuyen a personas, otros a lugares y otros pues a deidades de algún tipo y otros por mediación de alguna también deidad. Yo simplemente voy a contar esas investigaciones que llevo realizando muchos años y que todavía sigo realizando. Hay muchísimos lugares. Me dirán, pues en el pueblo donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, ya que esto se emite pues, a lo largo de todo el mundo. Y yo sé que llegan, pasa como la Rueda del Misterio, por ejemplo, que llega a 80 y tantos países, a 90 países de todo el mundo, por lo cual lo que se habla aquí, a lo mejor a miles de kilómetros, se está llegando ese conocimiento. Y claro, ese conocimiento que se llega, uno no tiene el concepto de esos miles de kilómetros, tiene el concepto de muchas veces de dónde vive. Simplemente voy a hablaros de lugares, algunos muy cercanos aquí, principalmente para que tampoco nos despistemos. Y también hablaré de ese gran lugar, no sé si de milagro o no, pero sí muy conocido como puede ser Lourdes, donde ya os contaré que yo iba con una mentalidad muy distinta a la que salí. Muchas veces hay que ser tomasino, meter el dedo en la llaga, porque si uno no toca, no puede, la palabra es no querer, conocer. Esto no es tema de creencia, esto no es creo en la entidad, creo en un ser etérico, sino es de realidad. Y bueno, lo que en un momento determinado pudieron ser milagros, hoy en día a lo mejor son una realidad. Y hablaba yo hace ya tiempo, yo recuerdo que a principios de este milenio, de los años 2000 y muy poquito, iba a la Borgoña, a la Aquitania, que ahora que está tan de moda por distintos libros,
Y bueno, entre otras cosas, un lugar fantástico en Burdeos, ese arco de Aquitania, pues visitaba un museo, el Museo de Historia del Ser Humano, Historia del Hombre. Y bueno, veía pues cráneos de un lugar como es Lascaux y otros lugares de Francia, donde se veían unos agujeros que eran las trepanaciones. Las trepanaciones son agujeros que se hacen en el cráneo de la persona. Hoy en día se utiliza en neurocirugía para disminuir la presión intracraneal, para poseer un dispositivo para eliminar sangre o para operar un tumor cerebral. Se utiliza para distintos elementos, incluso para poner un chip o instilar, como digo, una medicación en el caso del Parkinson. Como digo, visitaba y veía esos cráneos. Le hacía fotos. A mí me gusta siempre intentar documentar. Por suerte, ese museo, por lo menos en aquel momento, te permitía realizar fotos sin flash, pero las que tú quisieras hacer. Evidentemente, siempre digo que los museos no se destruyen las cosas por hacer fotos, quizá el flash aumente la temperatura y no voy a entrar o se quemen, pero realizar una foto sin flash evidentemente no va a destruir absolutamente nada. Si puede alterar el bolsillo del museo porque la tienda a lo mejor no venda esa postal, pero si a uno le gusta va a comprar evidentemente lo que realmente le haya impactado. Como digo, esas trepanaciones que ocurren todo a lo largo del mundo, hay en Perú, hay en China, en Europa, en cualquier parte del mundo, son muy diferentes, redonda, cuadrada, por ejemplo, en la zona de Sudamérica, en Perú. Y lo que llama la mala atención, que hace 4, 5, 6 mil años se realizaban ya esas trepanaciones, esos agujeros. Uno sabe que el hacer un agujero en el cráneo, entrar en el cerebro, puede producir una infección enorme. Claro, lo que te llama la atención es que cuando uno analiza estas trepanaciones, te das cuenta pues, que la persona ha sobrevivido. Y en el caso, por ejemplo, este que comentaba del el museo de Burdeos, te das cuenta que esta persona había sobrevivido más de 2 años a lo que era la trepanación. Es más, aparecían los fémures, las tibias de esas personas y que llamaba la atención porque estaban perfectamente calcificadas. Eso significa que esta persona había dado la mandíbula con buenas características, había comido y que evidentemente no tenía ningún problema de nutrición, por lo cual esta persona no sabemos la capacidad cognitiva de conocimiento, pero sí que era una persona activa después de la trepanación y que, bueno, que sobrevivió. Algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible? Un milagro, ¿no? Pues conocemos la existencia de algunos hongos, por ejemplo, el penicillium, ¿no? Que lo descubrió Fleming por allá del año 29 aproximadamente del siglo XX, por casualidad, porque se olvidó en una estufa las pruebas y que vio eso, que crecían unos hongos y que alrededor de esos hongos no crecían absolutamente ninguna bacteria. Por eso digo, se conocían. Pero también puede ser por algunos productos que utilizasen esos magos, esos chamanes, que la palabra chamán ya la conocéis y se utiliza ahora para muchas cosas, pero el origen es siberiano. Yo recuerdo, por ejemplo, la etnia mogul, que vive en la zona siberiana, cerca de Ekaterimburgo, que fue famosa, entre otras muchas cosas, por el conocido Paso Diablov, o también por el fallecimiento de los últimos zares de Rusia y toda su familia. Como digo, esa etnia mogul, donde hablan de la estrella Arce como esa deidad en cada sitio, y que le da un
tipo de estado alterado, pero también el conocimiento de muchas plantas. Las plantas que se han utilizado en toda la época, y no quiero tampoco alargarme demasiado en esto. Plantas pues como el aloe, que hoy en día pues la tenemos en nuestras casas, en los campos, que se están utilizando, se venden en distintos frascos para que uno se lo pueda untar, para quemaduras, para la piel, para todo, para el dolor, incluso, y que lo conocemos. O ese laurel que llevaban los césares, que se conoce pues, que eran venenosos y que por eso los césares llevaban esos laureles para decir que podían incluso al veneno. Como digo, el conocimiento de las plantas. En América se conoce el curare donde con cerbatana los indígenas de allí disparaban a los distintos animales, monos en la mayor parte, los jíbaros en muchos casos, y otras etnias que evidentemente estaban allí, disparaban y lo que se producía una relajación muscular y que no se pudieran mover, esos monos caían directamente. Hoy en día ese producto milagroso, ese curare, se utiliza en farmacia. Bueno, medicamentos como la vinblastina, la vincristina, que viene de la Amazonía, se utiliza hoy como antitumoral. Por eso digo, las plantas, aquello que en un momento determinado pudiera ser milagroso, los ungüentos, ahora se utilizan quizás menos o solamente determinados para dermatólogos. Pero recuerdo, hace muchos años, un ungüento que se utilizaba para la forunculosis, para los granos, para la estafilococia. No se conocían tanto la farmacopea, no había tanta cantidad de productos como ahora, y entonces el ungüento se ponía y curaba incluso, si os digo, hasta con más potencia que la medicación que existe actualmente. Por eso digo, lo que antes pudiera ser un milagro, ahora a lo mejor no tanto, pero sí es verdad que personas se han curado a lo largo de toda la historia y no vamos a entrar en los distintos libros sagrados bueno, que hablan de milagros y que muchas veces eh, andan en lo que es la controversia, ¿no? Que si Jesucristo curó al ciego o no, si fue una cosa histórica, era un problema de una micoplasmosis, pues simplemente que le curó ese problema, untándole el ojo como se unta o se echa en los niños pequeños una crema antibiótica para evitar la infección neonatal, lo que es el tracoma neonatal, pues realmente pues, ha habido en toda la historia, que si San Daniel curó o no, como he comentado, no vamos a entrar ahí, porque cada uno tiene su idea religiosa y evidentemente respetable, pero llama la atención que en todas las culturas, en toda la historia. Yo recuerdo cuando visité India, pues esos santones, que su expresión máxima es en Haridwar, donde los sadhus, esos señores que se encuentran embadurnados en ceniza. Algunos dicen que de fallecido, otros dicen que no, que simplemente están ahí, que en ceniza de quemar, pero que realizan, según ellos, milagros y que uno puede ver que la venta de agua es exactamente igual a lo que puede haber en lugares como Fátima, Lourdes. No vamos a entrar ahí, porque evidentemente habría que analizar si el agua es lo que cura, si hay alguna intervención o simplemente la mente es lo que cura. Porque claro, el concepto de qué o por qué se curan estas personas. ¿Es la mente? ¿Son los conocimientos? ¿Es alguna energía superior? Hoy por hoy no lo sabemos. Remisiones espontáneas se saben en los tumores, pero no, como digo, no vamos a hablar de esto. Vamos a irnos a lo que es a nuestras tierras. Vamos a irnos a nuestras tierras andaluzas. Yo vuelvo a decir muchas veces, aunque no soy andaluz, ya me siento por lo menos ya hace mucho tiempo andaluz y sobre todo adoptado, incluso
como veis, mi acento muy andaluz, de esta tierra malagueña. Hablemos de un señor que a mí me impresionó, llamado Custodio Pérez Aranda, que es alguien que fue muy popular en Olejo, un pueblo de la provincia de Jaén, limítrofe con Granada, donde hoy por hoy se encuentra su tumba. Nació en finales del siglo XIX en un lugar llamado Olla del Salobral. Bueno, realmente este señor, Custodio Pérez Aranda, eh, eh, conoció todo lo que había aprendido después de haberle enseñado, después de haber dormido en una cueva, eh, que bueno, se relacionará con otro lugar donde estamos hablando. Y no vamos a tampoco investigar en su historia. Lo que sí, este hombre eh, tuvo y tenía y sigue teniendo muchísimos seguidores. Las personas se desplazaban de todos los lugares de la península para que lo curase. Él le daba un pequeño papelito de tabaco bueno, que ya ahora se ha puesto otra vez de moda para liar ese tabaco y bueno, simplemente con ese papel de tabaco, pues la persona o esta persona pues comenzó a obrar prodigios, no vamos a decir milagro. Realmente esos prodigios llegaron hasta su muerte, que bueno, fue, pues no voy a decir como cuando falleció Víctor Hugo, que cientos de miles de personas fueron a París. En este caso, sí estuvieron en No Alejo, hasta Olla de Salobral, estuvieron llevando su féretro y estaba enterrado allí en No Alejo. Como digo, esta persona fue muy conocida sobre todo porque él no cobraba nada. Él lo hacía de una forma altruista. Se le atribuyen muchísimas curaciones. Y estas curaciones, curiosamente, o estos prodigios, curiosamente, llegan hasta después de su muerte. Quizás la más conocida es la hija de un médico de Madrid. Estamos hablando de cuando las carreteras no eran carreteras, y lo digo muchas veces, cada vez que hablo de este hombre, ahora tenemos autovías, autopistas, coches muy potentes, trenes que te llevan de una parte a otra del país, incluso del continente en pocas horas, o aviones, pero en aquella época montarse en un coche y hacer 40, 50 o 100 kilómetros, pues era complicado. Pensemos que este hombre murió en 1961. Como digo, un médico ya desesperado por su hija, los conocimientos médicos de la época no llegaban a más, llevó a su hija, tenía una enfermedad de la sangre y bueno, no sabía qué hacer con ella. Bueno, él pensaría, como muchas personas, que se agarran un clavo ardiendo y que hay que tener cuidado porque siempre y cuando hagan como Custodio Pérez Aranda, intenten ayudar, que no te van a hacer daño, porque un papel de tabaco no te va a hacer daño, pero no cobrarte, no de tabaco no te va a hacer daño, pero no cobrarte no tampoco te va a hacer daño, pero hay personas, desgraciadamente, que cobran ingentes cantidades de dinero y hablaremos de algunos de ellos, de esos que a mí he llamado embaucadores, que cada uno puede pensar lo que quiere, embaucadores, porque realmente utilizan pues a esas personas que están desesperadas para intentar sacarles, traerles el dinero o obtener una fama en algunos otros casos. Y en otros casos, simplemente que, bueno, llegan a una idea pues totalmente errónea que pueden llevar al riesgo vital de otras personas. Como digo, este hombre llevó a su hija, ¿y cuál es la sorpresa?
médicos que eran prácticamente en aquella época, años 50, verdaderos dioses. Eran el médico, el alcalde, el cura y el boticario. Era no va más de un pueblo. Pues como digo, este hombre que lleva a su hija tiene la gran sorpresa de que su hija se cura completamente. ¿Cuál es la sorpresa, nunca mejor dicho, de esta persona? Que llega un momento que esta curación completa hace que su fama llegue a todas las partes del mundo. Esta fama que se desplaza a lo largo de toda la vida de esta persona de Custodio Pérez Aranda. Incluso, como digo, hoy en día en el cementerio se pueden ver flores, incluso han tenido que protegerla con una protección importante. Y perdonad, porque como digo, al estar grabando hay ruidos. Como digo, esta protección importantísima de esta persona, pues hace que en un momento determinado Custodio sea incluso en muerte venerado, pero no solamente venerado en muerte, sino que además esta persona, Custodio, es una persona que tuvieron que proteger con barrote su lugar de enterramiento, su tumba, porque resulta que muchas personas arrancaban esos recuerdos como reliquia. La verdad que llama la atención que una persona sin conocimiento de medicina, sin conocimiento de otro tipo, simplemente un hombre, una persona que, como era el santo Juanico, pues conocía y le dio ese aprendizaje. La verdad que curase o no curase, es un hombre que, sobre todo en tierra andaluza, tiene muchísimo aprendizaje y muchísimos seguidores todavía. Bueno, otro de esos personajes, a mí este personaje, no voy a decir que me encanta, pero me intriga, me ha llamado muchísimo la atención y me sigue llamando la atención. Fray Leopoldo de Alpandére. Él nació en un pueblo cerca de Ronda, en la provincia de Málaga, hoy en día todavía perdido de la mano de Dios, y que allí está su casa natal, y que joven se fue y se desplazó a Granada. Muchos piensan que era de Granada, pero bueno, allí realizó pues ese elemento o esa circunstancia de que era un padre limosnero, recogía la limosna de las personas, pero poco a poco ese padre limosnero, que además muchos de vosotros y a el lado del Atlántico y en el otro lado del Atlántico se conoce, curiosamente, padre limosnero con barba amplia, blanca, una cara pues, evidentemente reconocible, que muchos lo hemos tenido en casa pues, desde cuando éramos pequeños. Yo recuerdo mi abuela tenía ese retrato, ese calendario colgado todos los años, porque ella lo reconocía como, pues, bueno, como una persona sanadora al que le pedía pues, las curaciones, las sanaciones, una y otra vez. Claro, ¿qué ocurría? Este hombre parecía que tenía una serie de capacidades. Llama la atención que este hombre que vive en Granada, que hoy en día la tumba está allí y que bueno, que uno lo puede visitar, pues tenga todavía tantísimos seguidores, ya digo, en esta parte del Atlántico, en Europa, tanto como en América y en otros lugares del mundo, que curiosamente, cuando hablo de Fray Leopoldo de Alpandére, muchas veces me llegan un correo pues, incluso de Oceanía o de Asia diciendo pues, que ellos lo conocían o que lo han conocido pues, por distintos motivos. Como digo, Fray Leopoldo pues, se ganó esa, vamos a decir, esa fama de persona que cura. Hoy en día, pues dentro de las capacidades es beato porque se le atribuye
un milagro. Esto es un concepto más bien católico que una realidad, ¿no? Bueno, atribuirse directamente un milagro porque la Iglesia ha estudiado y ha valorado pues, que se ha hecho este milagro. Ya después lo comentaré. Pero investigando y llegando a la realidad de este hombre, aunque que se le cuentan bilocaciones, muchísima historia, hay que decir uno de los que a mí me impactó más, porque muchos de vosotros, y bueno, en la presentación han dicho que soy otorrino, pues otro padre limosnero que vivía con él y que, bueno, antiguamente yo lo he vivido. Mi abuela, esa que le gustaba tanto Fray Leopoldo de Pandeire, guardaba debajo del fregadero la botella de lejía en una botella, normalmente solía ser una botella oscura, en este caso era de cerveza, lo que los jóvenes en algunos lugares llaman litrona, un poquito más pequeña, y le ponía un trapo, entonces tú tenías que saber, un niño pequeño hoy en día sería pues una responsabilidad y una barbaridad, pero allí no tomamos, ninguno de mi hermano ni nadie se tomaba la lejía, porque se sabía que esa botella era la de la lejía, se compraba a granel. Ahora, pues todo ha cambiado. No vamos a decir que lo de antes era mejor ni ahora mejor, ahora es mucho más seguro. Como digo, resulta que uno de los hermanos limoneros tomó lejía. La lejía lo que produce es una quemazón, quema la boca, la faringe, el esófago, todo esto de aquí, y si vomita, te vuelve a quemar otra vez. En esos casos, lo suyo es que darle productos para suavizar la laringe, darle una serie de medicamentos que, bueno, no vamos a entrar aquí. Lo que sí es que tomar lejía puede llegar a ser muy grave y, de hecho, la muerte por ingesta de lejía, de verdad que es terrible, es terrible. Yo he tenido ocasión de ver a pacientes con ese problema y de verdad es terrible. Como digo, este padre limosnero se quemó y, bueno, no sabía qué hacer. Los médicos, evidentemente, estaban muy lejos, dentro de Granada. Era una época donde los servicios de urgencias prácticamente no existían o no existían directamente. Ellos no tenían dinero para pagarse en aquel momento y aunque hubieran ido a un médico, pues tampoco podían haber hecho mucho en aquella época. Como digo, pues sabiendo de la fama que curaba de Fray Leopoldo de la Pandere, se acercó y le dijo: mira, padre, o Fray Leopoldo, como le llamase, me ha pasado esto. Y Fray Leopoldo le impuso la mano y le dijo: hermano, no va a tener ningún problema, mañana te despertarás sin problema. Así ocurrió. Precisamente a la mañana siguiente, esa persona que se había quemado con la lejía, como si no hubiera ocurrido nada. Yo, que como digo, soy otorrino, hombre, un pequeño buche evidentemente produce quemazón, pero este hombre le dio un par de buches buenos, según cuenta la historia, y realmente eso no tenía que haber desaparecido de esa forma, desapareció y perfecto. Otra de las veces el padre en un lugar, sabemos que vivía en Granada, mucho frío, tuvo una infección en el brazo y llegaron un momento que le propusieron incluso amputarle el brazo al mismo Fray Leopoldo de Pandere, pero él decía que el limonero y que no podía perder su mano. Él se salió de ese tiempo, catedrático en aquel momento, catedrático de medicina de Granada, una de las universidades más famosas. Momento un catedrático de medicina de la Universidad de Granada, una de las universidades más famosas en aquella época dentro de la península ibérica. Como digo, él salió de allí
Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que a los 15 días, al volver a ver a ese médico, el médico se quedó perplejo. No sabía qué había ocurrido. Se había curado perfectamente de esa infección, de la mano. Claro, evidentemente llama la atención. Pero quizá el caso más importante es de una persona conocida, muy conocida. Podéis buscar el nombre de esta persona que sufría una enfermedad, el lupus eritematoso sistémico. Tenía un problema que la llevó a la UCI y ella pidió en la UCI, esta mujer joven, pidió a la UCI pues, a una de las amigas que le trajese eh, pues, una estampita de Fray Leopoldo, una serie de recuerdos no reliquias, pero sí elementos de Fray Leopoldo. Le rezaron, porque siempre tiene que haber una intercesión o supuesta intercesión. No se sabe por qué, vuelvo a decir. Puede ser por esta intercesión, por otro, pero lo que sí, esta persona que estaba abocada prácticamente y el pronóstico no era malo, era peor, pues se curó, pero llama todavía más la atención. El lupus eritematoso sistémico tiene una serie de marcadores y esos marcadores desaparecieron. Dentro del punto de vista médico, pues complicado no. Lo siguiente, ¿eh? No quiero extenderme tampoco mucho, son muchos elementos lo que Fray Leopoldo y muchos seguidores. Siempre están los que dicen que tendrían que atribuírseles más milagros oficialmente, otros que le atribuyen los milagros. Son muchas curaciones a lo largo del mundo. Y lugares donde hay curaciones. Por ejemplo, el que se encuentra en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, el Santuario Virgen de la Cabeza. Para mí uno de esos lugares donde a mí me llama la atención, porque en el siglo XIII, en 1227, una persona, Juan de Rivas, pues encuentra una imagen de la Virgen María allí en aquella zona alta, un parque hoy en día natural. Como digo, esta imagen de Juan de Rivas, este hombre, este pastor que tenía un problema en el brazo, encuentra una figura que según las leyendas pertenecía a San Eufrasio y demás. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el primer milagro es que él se lo lleva, de la Cabeza, se lo lleva a Andújar, y la primera referencia es de un manuscrito de Ledesma, donde realmente este hombre se curó de esa paresia del brazo, hoy en día le llamaríamos una lesión del plexo braquial, no podía levantar el brazo, por eso era pastor y se curó. Hay incluso hay libros donde se recogía, como digo, la breve referencia de la Virgen de la Cabeza en el siglo XVI de Juan de Argote, otro posterior de 1682 de la Milagrísima Señora. Incluso había libros donde se recogía, aparecía en otros lugares como pudiera ser bueno, simplemente Montserrat, con ese papel, qué es lo que ocurría a esa persona, cómo se curaba, cómo se sanaba. Como digo, realmente esa persona llamaba la atención, iba allí a esos monjes trinitarios y le decía, mira, he tenido esta curación y me ha sucedido esto. Incluso los reyes católicos crearon el primer santuario tal como se está. A mí me llamó mucho la atención, yo lo he visitado en varias ocasiones y siempre que puedo, pues voy, hoy en día vuelvo a decir, con este
y me ha sucedido esto. Incluso los Reyes Católicos crearon el primer santuario tal como se está. A mí me llamó mucho la atención, yo lo he visitado en varias ocasiones y siempre que puedo, pues voy. Hoy en día, vuelvo a decir, con este periodo de pandemia es complicado, pero como digo, a mí me llamó donde se encuentran los votos. Los votos son esos elementos que las personas que se han sentido o que se sienten curadas llegan allí y lo cuelgan. Hay desde una pierna ortopédica que se utilizaba, por ejemplo, o un refuerzo ortopédico que se utilizaba, por ejemplo, en personas pues, que habían tenido poliomielitis, bueno, a todo, de todo tipo. Las personas van incluso de rodillas. Yo ahí no voy a entrar porque eso son ideas religiosas de cada uno, pero te da la sensación que entra en un mundo totalmente aparte, porque ve a un lado y a otro en esa gruta cientos y cientos de votos, esos elementos que van colgando las personas que se le ha cumplido esas peticiones que pide a Virgen de la Cabeza. Llama la atención y como digo, el tiempo, estoy viendo que va volando y no quiero tampoco entretenerme. Pero de verdad, si tenéis ocasión, podéis visitarlo y de verdad que llama muchísimo la atención. Uno de los viajes, para mí, he viajado por muchísimos lugares, podía hablaros de Virgen de la Candelaria, los libros de Juan Espinosa o la Virgen de Nar bueno, los distintos milagros de cualquier parte de la geografía mundial. O hablaría de Lourdes, por una razón, no por el tema de Santa Bernardé, de 1858, las curaciones, toda esa parte de la historia, pues seguro que la conocéis, donde aparece lo que viene a decir la Virgen de la Inmaculada en la gruta que aparece en Lourdes y que emana el agua en un lugar donde Bernardé dijo que aparecía. Toda esa parte está ahí que a mí, como médico, como científico, yo cuando lo visité, pues iba muy escéptico. Pedí cita para finalizar las investigaciones, aunque tenía otras muchas más, pero para finalizar las investigaciones quería acabar con Lourdes. Y pedí al Buró de Constataciones Médicas, un organismo dentro del mismo complejo de Lourdes, que se encuentra, para aquellos que no lo conozcan, en el Pirineo, lo que separa la península ibérica con el resto de Europa, la cara norte del Pirineo. Y que bueno, que a unos kilómetros de ciudades como Carcassona o la famosa Rennes-le-Château. Como digo, en Lourdes yo iba con muchas dudas y este Buró de Constataciones Médicas creado en 1905 para constatar si ha habido milagro o no. Hoy en día hay 69 y que, bueno, el último pues ha sido hace un par de años o 3, donde una persona pues, con una lesión medular que utilizaba morfina, que utilizaba un electroestimulador, se curó al visitar lo que es la cripta donde está Santa Bernardé. Podéis leerlo y podéis conocerlo si lo buscáis. Como digo, yo iba y con mucha reticencia. Me citaron un día determinado, me hice muchísimos kilómetros para conocer la realidad. Recuerdo que allí, bueno, nos fuimos unos días antes, conocimos aquello que era Lourdes, no había prácticamente nadie, no hay, pues bueno, ese momento quizá que te pueda comprometer o que te pueda embaucar, entre comillas, o que te pueda llenar, no sabría cómo decir la palabra, de esa sensación de todo el mundo. Había muy poquitas personas, como digo. Y fuimos al Buró de Constataciones Médicas. Recuerdo que nos recibió el doctor de Franchisi, el director. Y bueno, la verdad es que, aparte de darle las gracias, siempre que tengo la charla le doy las gracias de forma pública, porque no solamente me recibió de forma muy abierta, sino que además
yo le pregunté, ¿hay algún tema de que no podamos hablar? Y me dijo, absolutamente de ninguno. Por lo cual, en muchas horas que estuvimos con él, incluso pude grabar esa conversación que no me puso absolutamente ningún problema, pues empezó a contarme la historia. Evidentemente son varias plantas lo que tiene el Buró de Constatación Médica, y en una de las plantas puede ver uno los milagros, unos postes. Pues, como digo, empezó a sacarme informes médicos, historias médicas donde lo que más me llamaba la atención es que en esas historias médicas te aparecía la historia previa, qué es lo que había ocurrido con la persona y bueno, y el final de lo que había ocurrido. Y bueno, hay varios casos, podría contar algunos. Hay dentro de esos casos que a mí me llamó mucho la atención, es de un joven de 25 años bueno, en los años 60 él era soldado del ejército italiano, pues siente un dolor en una de las caderas. Y bueno, él pensaba que una distensión, porque estaba en los Alpes, una distensión, un problema, un mal paso. Cuando le hace una radiografía, ven una lesión compatible con un cáncer, compatible con un cáncer. Estamos hablando del año 61, 62 del siglo XX. Pues claro, le hacen una biopsia y un osteosarcoma, un tumor maligno, en aquella época mortal de la cadera. Claro, este hombre no era religioso ni mucho menos, pero sus compañeros, pues, dentro de intentar animarlo, pues dicen, mira, vamos a ir a Lourdes y vamos a llevarte, no perdemos nada. Lo llevan en camilla, bueno, este hombre con muchos dolores, con muchos problemas, lo lleva, está allí en Lourdes. Cuando vuelve, es una historia súper resumida, este hombre van y le hacen una nueva radiografía porque se encontraba mucho mejor. Incluso de ir a una camilla se había sentado, incluso en algún momento deambulado. ¿Cuál es la sorpresa de los médicos italianos cuando ven que el tumor ha desaparecido? Y ya digo, un tumor que había sido diagnosticado no solamente por radiología, sino que se había tomado la biopsia. Y de hecho esa biopsia yo pude verla. Pude ver, igual que otras muchísimas biopsias, muchas historias, muchos informes médicos de los médicos de la época. Y como en un momento determinado no había ni la duda razonable que fuese un tumor maligno. Como digo, estas biopsias que estaban, llevaría al óbito de la persona en meses o incluso en semanas. Como digo, se había curado. Esta persona que no podía andar, en la cadera destruida. ¿Cuál es la sorpresa? Que la cadera se reconstruye y este señor aparece en una fotografía donde en esa pierna que teóricamente no soportaría nada, que se habría destruido, que había producido metástasis, lesiones óseas en otra parte del cuerpo, el hombre se aparece agachándose, levantándose, algo impresionante. Este hombre ha dado muchas charlas y dice que nunca ha ido al médico y que a pesar de no ser creyente no tiene más posibilidad que haberse convertido en creyente, porque realmente esa curación ha sucedido. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero nos iríamos a otra parte, que son eso, llamarlo embaucadores. Ya digo, algunos voluntariamente, otros a lo mejor menos voluntariamente, y quizá por orden de tiempo nos iríamos a un señor llamado José Pedro Freitas, que nació en 1921 y que brasileño, y que, bueno, parece que en un momento determinado se identifica como, bueno, que un espíritu llamado Dr. Fritz le posee. Fue conocido porque la fama, la supuesta curación de un carcinoma pulmonar a un senador llamado Lucio Betancourt. Hasta ahí pudiera ser que lo hubiera curado. Pero a mí lo que me llama la atención, que después, indagando sobre este hombre, pues libros como el de González Quevedo habla que muchas personas de las que se suponen que había sido curada no se curaron. Llama la atención como incluso personas como Juscelino Kubitschek,
habla que Arigó casi le mata. Hablan incluso de cientos de denuncias contra él. Claro, te llama la atención que este hombre, sin anestesia, pues bueno, pudiera operar incluso en el ojo. De hecho, el mismo cuchillo oxidado lo hacía y cortaba a una persona y sin limpiarlo cortaba a otra. Lo que no sabemos, las personas que pudo infectar o la que pudo alterar. Como digo, este hombre, Zéarigo, pues me llama la atención como ha tenido, incluso como otras personas, sigue teniendo seguidores, pero como vuelvo a decir, quizás sean de esas personas, no sé si llamarlo embaucadores o no, pero que la parafernalia que aparecía muchísimo más que las curaciones o supuestas curaciones que no. ¿Recuerdo? Según dicen algunos, estuvo varias veces en prisión por ejercer la medicina sin licencia y muchas cosas, muchas voces clamaron contra él, incluso el Centro Latinoamericano de Parapsicología, que llegó a la conclusión que según ellos se comprobaba que la gran mayoría del consultado no tuvieron resultados satisfactorios. Pero ahí está, es uno de esos personajes habido y que, como digo, desgraciadamente está ahí. Después está el llamado Dr. Hammer. Dr. Hammer es un doctor que introdujo la llamada nueva medicina germánica. Hay muchos seguidores del Dr. Hammer, incluso algunos pues, hablan pues, de esa curación y que las lesiones, sobre todo las tumorales, se producen por un trastorno emocional. Su hijo falleció después de un disparo en un barco, un disparo accidental, y después de estar un tiempo en el hospital, falleció. Su esposa tuvo un cáncer de ovario y él tuvo un cáncer testicular. De hecho, él achacó a que ese cáncer testicular, ese cáncer de ovario de su esposa, fue debido a la muerte de su hijo. Y a partir de ahí, la nueva medicina germánica de este doctor Hammer, Geert Hammer, él decía que todo era por un efecto emocional y que rechazaba la cirugía, o sea, perdón, solamente permitía la cirugía y rechazaba cualquier otro tipo de terapia, la radioterapia, la quimioterapia. Entonces, ¿qué ocurría? Que algunos de sus seguidores rechazaron el tratamiento. Personas que se habían podido curar rechazaron el tratamiento y, claro, fallecieron. ¿Qué ocurre? La misma Interpol, pues, dio una orden de búsqueda y captura y aquí en las tierras malagueñas fue arrestado y condenado. Claro, sí hay que decir que toda emocionalidad afecta a una enfermedad, incluso la emocionalidad puede producir algún tipo de enfermedades. Pero de ahí, y quizá el fallo de Hammer era la aparición pues, de que cualquier tratamiento que no fuese cirugía tendría que ser rechazado, es el gran problema de este hombre, de este médico. Incluso presentaban unas imágenes, recuerdo hace unos años, y lo podéis ver también en internet, una resonancia donde aparecían unos círculos que decía que eran las lesiones emocionales. Bueno, veis las definiciones. Yo estuve hablando con radiólogos, incluso les llevé algunas imágenes, y esos radiólogos me decían que los fallos radiológicos de los primeros escáneres, sobre todo, es que daban esa imagen, era como un defecto de visión del escáner, que no tenía nada que ver con elementos mágicos ni lesiones emocionales. No, hay lesiones que dan halos, pero que pueden ser pues, otro tipo de lesiones y que no tenían nada que ver con lo que el doctor Hammer ponía. Como digo, era otra de esas personas que bueno, están ahí, que desgraciadamente han seguido también unas personas y han fallecido directamente ya que fue condenado en Francia, aunque, vuelvo a decir, todavía tiene seguidores. Si hablamos del doctor Fritz, entre comillas, de Ergo, hablamos del doctor Hammer y su nueva medicina germánica, voy a terminar por el llamado doctor Kant. Me sonrío, aunque realmente es una sonrisa irónica.
¿Por qué? Doctor Kahn teóricamente era un médico alemán, pues que su espíritu se introdujo en una persona, un británico, pues que hizo curaciones o que realizaba curaciones. Pero cuando en mi sorpresa yo lo escucho de aquí, de un pueblo de Málaga donde existe el Doctor Kahn, empiezo a investigar y resulta que este Doctor Kahn que existe ahora le ha comprado, y vuelvo a decir, le ha comprado los poderes a este británico, que el hombre pues se decidió irse a su tierra a vivir, y le ha comprado los poderes, o que el espíritu, no lo sé, del Doctor Kahn a una persona del terreno, un español. Bueno, yo ni corto ni perezoso en esas investigaciones, que muchas veces te cuesta el dinero. Iba con otra persona médico y con otra persona más de testigo. Estas cosas, hombre, no era la época donde hay las cámaras ocultas, uno puede llevar micrófono, no, no. Eran épocas pues más complicadas, donde el testigo que te acompañaba era el que valía. Cuando llegamos allí, pedimos cita, evidentemente. Cuando llegamos allí hay una mansión, todo con una parafernalia. Resulta que hay, bueno, el recepcionista nos indica bueno, que tenemos que firmar un consentimiento informado. El consentimiento venía a decir así, puesto que no nos dieron la copia. Yo pedí la copia y me dijeron que no, que bajo ningún concepto. Pero venía a decir así. Como digo, lo leímos los tres y decía aproximadamente, si te cura, te va a curar por la mediación del doctor Kahn. Si no te curas, ¿por qué? Es tu problema, te has empeorado tú o no te has querido curar. Y evidentemente, eximía de cualquier problema penal, judicial, de cualquier problema económico que se pudiera derivar. Por lo cual, no tenía ninguna responsabilidad. Responsabilidad cero de este supuesto doctor Kahn. Claro, él no cobraba, según nos dijo el recepcionista, pero era la voluntad. Pero la voluntad mínima eran 50 euros. Sí, sí, tal como os digo. La voluntad mínima eran 50 euros. Bueno, muchas veces el conocer cuesta tiempo y cuesta dinero. Por 50 euros nos vimos y decidimos que sí. Entramos, firmé el consentimiento, se quedaron con el original, no había copia y entramos. Había un señor barbado, con una bata muy así, como estamos en imágenes, muy así que hablaba, y una ayudante. Bueno, yo creo que la casualidad no existe, existe la causalidad. Bueno, viene este hombre y le dicen que qué me pasa. Yo le ofrezco, aquí tengo una lesión del accidente, y va quito, y este hombre me dice, wow, se tiene que quitar. Le digo, no me toque directamente, porque tengo la lesión, y me saca un cuchillo de plástico que lo tenía guardado. Previamente había llenado un pequeño recipiente con agua del grifo y le había echado aceite de coco. Sí, literalmente aceite de coco. ¿Por qué? Porque el agua del grifo, aceite de coco, hace una sensación de frialdad y hace, no a una anestesia, pero hace esa sensación. Como digo, me pone el algodón, hace como si está haciendo la cirugía, bueno, ya está. Pero esa curación no va a ser ahora. Hay que hacer más intervención, incluso una más importante. Me cita para otras ocasiones, otras muchas cirugías, a 50 euros mínimo cada cirugía voluntaria, posiblemente la más importante. Habría que tener más voluntad, como digo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que evidentemente pues, el pensamiento era para la investigación. Nos quedó claro. Pero, como digo, la causalidad existe y no la casualidad. Resulta que la persona que iba conmigo, ese médico, era médico, estaba trabajando en médico de familia en una ciudad, en un pueblo próximo a donde íbamos. Y la ayudante reconoce a este médico de familia. Hombre, este es el médico de familia de mis padres. Tengo que pedirle cita, literalmente, tengo que pedirle cita porque mis padres tienen un problema circulatorio y quiero que usted lo vea. Total, que pues pide cita y lo veo. Claro, si el doctor Kahn cura todo, porque hace milagro a todo, o dos cosas, o esta persona le tiene muy poca fe al doctor Kahn,
o sabe que es un engaño, o qué es lo que pasa ahí. Si un problema circulatorio no lo puede curar. Este hombre decía que curaba, estuvimos hablando durante el tiempo que estaba ahí, indagando, evidentemente, haciendo esa pregunta, dentro de preguntas anodinas, unas preguntas muy puntuales, y él decía que lo curaba todo, desde el cáncer a cualquier enfermedad infecciosa, desgraciadamente, como ha ocurrido. Y como digo, a otras personas que hemos ido y que recuerdo con mi amigo y maestro Antonio Peralta, una persona de gran conocimiento, donde fuimos a una reunión, un maestro, entre comillas, de Reiki, un señor que con 200, 300 personas decía que curaba el cáncer y el SIDA, con Reiki. Nosotros, yo recuerdo que tanto él y yo automáticamente levantamos la mano y dijimos, mire usted, el Reiki puede servir para muchas cosas, pero no le va a curar el cáncer. En aquel momento nos hicieron la invitación, 3 ogros enormes, digo ogros porque eran señores muy poderosos en musculatura y que se ven que iban a los gimnasios, nos invitaron a salir porque éramos personas no Reiki. Si no nos vamos, evidentemente no nos hubieran invitado, nos hubieran calentado probablemente y no precisamente con una manta. Como digo, personas como esta, el señor Khan, ese, bueno, que no voy a decir ni el nombre de ese supuesto maestro de Reiki, pues realmente no, son los que yo llamo embaucadores. Cuidaros, y para terminar, estamos llegando casi a la hora de lo que es la charla del programa, perdonad que me haya enrollado y que tengo muchísimas cosas que contaros. Como digo, cuidaros, aquellas personas pues que tengáis una enfermedad, que vuestro familiar tenga una enfermedad. Yo no digo ni que visitéis, que no visitéis. Personas, por ejemplo, como el padre Fray Leopoldo de Alpandeire, personas pues como el Santo Custodio, que hay muchas personas así, que lo que intentan es ayudar. Aquellas personas que dicen que hacen limpieza, pero que te pueden limpiar el bolsillo, cuidado con ellos también. Vosotros son los que tenéis que tener el discernimiento. Hay muchas personas buenas que intentan ayudar. No sé si tendrán poderes o no, o que si podrán realizar milagros o no. He visto en mi carrera profesional muchas curaciones que no tengo explicación. Llámale milagro, ¿no? Mi libro Milagros Médicos puse algunas, pero otras son tan inexplicadas y tan alucinantes que preferí no ponerla porque parecía más una novela que la realidad, aunque la realidad siempre digo que supera la ficción. Como digo, cuidaros mucho. Yo sé que cuando uno está enfermo se agarra un clavo ardiendo. Yo no digo ni que vayáis a Lourdes, ni a Fátima, ni a ningún otro lugar, ni a Haridwar. Sí os digo que hay mucho merchandising, igual que en Haridwar, en la India, venden el agua bendita, en Lourdes o en Fátima te venden la agua bendita, el merchandising. Y he visto cosas que no me han gustado en Lourdes, en Fátima, y que muchas veces es la parafernalia que hay alrededor. Pero uno tiene que ir al fondo, no a la forma. Y la verdad que te llama la atención cómo esa realidad existe. Cómo te encuentras personas, y no hace mucho me encontraba una persona que era ese niño que lo había curado el Santo Custodio precisamente en una de las charlas. Como uno ve incluso personas pues, que han sido, y tengo mucha bibliografía, personas que han sido curadas incluso pues, de distintos tumores. Y estamos hablando de una época donde la persona o la mujer que padecía un cáncer de mama era letal. Hoy en día, por suerte, la gran mayoría tienen curación completa y otros muchísimos tienen muchísimos tratamientos. Lo que sí, y es muy importante, y voy a acabar con eso, tengáis la patología, vuestros familiares, o no tengáis, siempre el estímulo positivo, el ánimo, como decía el gran maestro Guillermo Narbona, hay que tenerlo en alto. Siempre hay que intentar estar bien, porque tal también, como decía el doctor De Francisci, el director del Buró de Constataciones Médicas, el ánimo positivo ayuda a la curación. No sabemos si es la única causa que la produce o no, pero ayuda. Bueno, amigos, como habéis visto, he contado mucho de milagros.
poquito menos de embocadores, porque la verdad es que tampoco esas personas, malas personas en muchos casos, algunas de estas personas que he contado pueden ser malas personas o no, no lo sé, pero hay otras que de las que he contado que son malas personas y que van a sacar el dinero. El maestro de Reiki hacía Reiki por 6.000 euros. Claro, y que claro, cuando alguien tiene un tumor o ha padecido enfermedades tan terribles, en aquellos momentos como era el SIDA, que no tenía curación y te dice que lo va a curar y que por 6.000 euros te cura, tú sacas esos 6.000 euros de cualquier parte. Por lo cual, cuidaros no, del oído de marzo, como le dijeron a Julio César, cuidaros de esos embaucadores. Ya digo, conocer y ver esos sitios. Podemos haber hablado de Virgen de la Covadonga o muchísimos sitios. Podemos haber hablado de tantísimos sitios y también no solamente religiosos, sino lugares de poder, de Chartres, de muchísimos elementos, de Egipto, de esos templos del sueño en Egipto o el Epidauro en Grecia. Como el tiempo es limitado, no he querido hacer. La verdad es que espero que no hayáis dormido, y si alguno ha dormido, por lo cual he conseguido el milagro de que estéis en brazos de un dios llamado Morfeo, y que, bueno, y si os ha gustado, pues la verdad, pues espero que así haya sido y por lo menos que me habréis escuchado hasta donde hayáis llegado. Por amigo del quinto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido. Esperemos que dentro de poco ocurra el milagro de que nos podamos ver en persona. A mí me gusta el contacto con las personas, el poder hablar con ellos, sea en digital, pero sobre todo en persona, y que sobre todo os digo lo que os digo a todos, siempre cuidaros, no solamente en esta pandemia, sino en cualquier circunstancia. Hasta pronto y eso, sobre todo cuidaros mucho.